Espero que bien. Por mi parte todo bien. Hey, pasó mucho tiempo desde el último episodio, ¿no? Pero bueno, ya estamos acá, de nuevo. El día de hoy quiero hablar particularmente de una película que seguramente muchos ya vieron, pero creo que cada año que pasa se vuelve un poco más actual. Así que el día de hoy quiero hablarles de Truman Show. Y sí, ya sé que parece raro que una película de finales de los 90 habla mejor de nuestra sociedad que muchas películas actuales, pero honestamente creo que es así, ¿no? Porque Truman Show no habla solamente de un tipo atrapado en un programa de televisión, sino que habla mucho más que eso. Habla de nosotros, habla de nuestra sociedad, de cómo vivimos para observar y ser observados, de cómo construimos personajes para que los demás los consuman y sobre todo del miedo enorme que tenemos a salir de aquello que conocemos. E incluso cuando sabemos que eso que conocemos nos hace mal. Por eso, la pregunta del día de hoy es medio incómoda, pero ¿cuándo fue la última vez que viviste para vos mismo? Bueno, primero que nada voy a resumir muy brevemente de qué se trata la película. La historia sigue a Truman, interpretado por Jim Carrey, quien es un hombre que vive una vida aparentemente perfecta. Tiene una casa hermosa, un trabajo estable, una esposa, vecinos simpáticos, una ciudad tranquila. Todo parece demasiado perfecto, y justamente ahí está el problema. Porque lo que Truman no sabe es que su vida es literalmente un reality show gigante. Desde que nació, millones de personas observan cada cosa que hace. Sus emociones, sus relaciones, sus miedos, su momento más íntimo. Todo transmitido a las 24 horas del día. Y lo más loco es que él no lo sabe. Comienza a sospechar de que algo está andando mal. Por lo que comienza a tener delirios de persecución y se vuelve un poco paranoico. Comienza a pensar de que hay personas que están controlando sus vidas. Por lo que leí en su momento, esta película tuvo tal impacto que le dio nombre a lo que hoy se conoce como Síndrome de Truman, en donde la persona está segura de que vive en un reality y que todo está manejado por alguien externo. Y es así que Truman descubre que todo lo que vivió es una mentira. Sus amigos, su vecino, su esposa, todas las personas que querían eran simplemente actores. En este punto del capítulo, quiero separar el análisis en dos partes. Primero que nada, me gustaría que analicemos al público que consume el reality, para luego pasar a un análisis más profundo del personaje de Truman. Ok, en su momento, Truman fue pensado como un show en un mundo distópico, en donde la gente sigue la vida de nuestro protagonista a las 24 horas del día. Pero, ¿qué tan irreal es esto? La verdad es que muchas veces vivimos nuestra vida para ser observados, para ser vistos. Y eso es algo que lo tenemos tan incorporado en nuestro día a día que ni siquiera ocupa lugar en nuestra cabeza ya. Pensamos en la foto que subimos, en la historia que compartimos, a lo que le damos like, porque ahora todo está a la vista. Y muchas veces terminamos viviendo las experiencias pensando más en cómo van a ser vistas que en vivirlas realmente. Es como si constantemente hubiera una cámara invisible siguiéndonos. Y creo que eso termina generando algo muy raro. Dejamos de preguntarnos quiénes somos y empezamos a preguntarnos cómo queremos que nos vean. Creo yo que estamos en unos tiempos muy particulares en donde la vida está pensada en vertical, cuando realmente la vida se hizo para vivirse en horizontal, ¿no? Y hay algo muy curioso de todo esto, porque no solo disfrutamos de ser observados, sino también disfrutamos de observar. Por eso, el día de hoy les traje un autor que me parece interesante que los veamos. Hoy quiero hablarles un poco de Lacan. Para los que no conocen el psicoanálisis o no les interesa o no son seguidores, Lacan es un psicoanalista del año 50 que nace en la relectura del psicoanálisis de Freud y trae conceptos nuevos, habla sobre el lenguaje, sobre nuevos inconscientes, sobre los nuevos tiempos y particularmente hace un análisis de la sociedad de su época que creo que sigue muy vigente el día de hoy. Lacan es de esos autores que rompen paradigmas y nos habla de cómo hay una cierta satisfacción que yo creo que está en auge hoy en día. Él nos habla de una pulsión escópica. ¿Pero a qué se refiere con esto? Se refiere a que hay personas que encuentran una cierta satisfacción predominante en su vida en ver y en ser visto. Y aquí quizás me pongo un poco polémico, pero quiero que pensemos en uno de los fenómenos del último tiempo. Pensemos en OnlyFans, una empresa que mueve millones, y quizás, y seguramente, miles de millones de dólares. Pero, ¿por qué?
¿Qué hace de diferente? ¿Cómo es que la vieron? Y lo que entendieron es que los tiempos de hoy se rigen por la vista, porque hay más gente dispuesta a pagar para ver, así como también hay más gente dispuesta a mostrar. Voyeurismo y exhibicionismo. Dos caras de la misma moneda, no dirá Lacan. Pensemos en otra cosa. Pensemos en Gran Hermano, uno de los programas más exitosos de la televisión, en donde la dinámica se trata de exponer a un grupo de personas las 24 horas del día, borrando su pasado, quitándoles la intimidad y mostrándolas como jugadores y no como personas. Son dinámicas en donde las dos partes consiguen algo. Una persona encuentra su satisfacción en ser vista y la otra en ver. Entonces ahora les pregunto, ¿qué tan lejos realmente estamos de vivir en el mundo de Truman? Esto sin duda es un tema para hablar a profundidad, pero por el día de hoy quiero que se queden con esta idea, ¿no? Los tiempos de hoy se rigen por la vista. Todo entra por los ojos. Y la satisfacción que predomina hoy en día es en ver y en poder ser visto. Muy bien. Ahora quiero que retomemos la película, porque hay un tema que me quedó resonando al verla, y es que Truman realmente vivía muy bien, tenía una vida perfecta. Tenía su trabajo estable, su esposa y demás cosas por mucho tiempo, por muchos años, pero algo cambió. Se dio cuenta de algo, porque comenzó a notar de que algo no cuadraba en su vida, de que algo no cuadraba, algo no andaba bien. Se dio cuenta que al estar en un reality show, al ser un personaje, se dio cuenta que no era libre. Y es ahí donde todo cambia. Porque ahora la pregunta no gira en torno a si vivía mal, si vivía bien, si tenía todo lo que quería, sino ya es una pregunta ontológica. ¿Esto que estoy viviendo es real o no? ¿Qué tan real es el amor de esta persona? ¿Qué tan real es mi amistad con esta persona? Y ahí es donde comienza la cuestión de ¿cuál es el precio de ser libre? ¿Qué tan libres somos realmente? ¿Qué tan auténticos? ¿Qué tan nosotros somos? Considérense que Truman realmente construyó su identidad en base a lo que le implantaron. Le inculcaron sueños, amistades, amores y miedo. Y quédense con esto último, porque esto lo quiero retomar al final. Truman construyó su identidad con deseos que otros eligieron por él. Y quizás lo más triste es que nunca tuvo la posibilidad de construirse y su identidad realmente. Porque todo lo que le gustaba estaba condicionado. Todo estaba planeado, todo estaba manipulado. Todo estaba controlado por alguien más. Y honestamente, creo que las redes sociales hacen algo muy parecido con nosotros. Porque constantemente nos muestran cómo deberíamos vernos, cómo deberíamos vivir, qué deberíamos estudiar, qué deberíamos desear. Y sin darnos cuenta empezamos a actuar. Y quizás nunca nos preguntamos, ¿cuánto de lo que yo quiero realmente lo elegí? ¿Cuánto de mi deseo es propio? Y paradójicamente, a diferencia de Truman, nosotros sí somos libres. Truman no lo era, pero creía que sí. Nosotros somos libres, pero muchas veces actuamos como si no lo fuéramos. Entonces, ¿por qué hoy todo se siente tan plástico? ¿Por qué todos se ven igual? ¿Por qué todos desean lo mismo? Y en mi opinión, creo que gran parte de la responsabilidad está en la hiperconectividad que tenemos hoy en día. Esto nos llevó a borrar esa línea, la línea de lo que es mío y lo que es del otro. En dónde empieza mi deseo y dónde comienza el del otro. Se borra un poco la privacidad, esta línea que nos lleva a realmente ser diferentes. Por eso, hoy en día, por medio de estas redes sociales, creemos que conocemos a la otra persona que está del otro lado de la pantalla, cuando realmente no es así. Estamos, como dije, en unos tiempos donde se comenzó a vivir en vertical y la vida muchas veces pasa en horizontal. A lo que quiero llegar es que comenzamos a ver las redes como una realidad. Y paradójicamente, al día de hoy nos cuesta diferenciar lo que es real y lo que no. Muy bien. Ahora quiero retomar uno de los elementos más simbólicos de la película, el mar. Durante todo el show y durante toda su vida le dijeron a Truman de que el mar era algo muy peligroso y que debía alejarse de ahí. Le crearon un miedo, mejor dicho, se lo condicionaron. Y esto es muy simbólico, porque justo detrás del mar se encuentra la puerta
con la que Truman sale del estudio. Entonces, simbólicamente, el mar representa la libertad. Y me parece increíble, porque el mar representa exactamente eso, lo desconocido, la incertidumbre, la libertad. Representa salir del personaje. Y realmente salir del personaje da mucho miedo. Ser uno mismo da miedo. La libertad nos abruma. Tomar decisiones propias da miedo. Porque cuando Truman pase esa puerta, ya no podrá volver a ser quien era. Y eso me parece hermoso. Porque crecer muchas veces implica eso. Dejar versiones nuestras que nos daban seguridad. Aunque ya no vayan con nosotros. Aunque se sientan ajenas. Y quizás por eso al final pega tanto. Porque en el fondo todos queremos creer que algún día vamos a animarnos a cruzar nuestra propia puerta. Todos queremos ser libres. Ser quienes realmente somos. Aunque eso nos dé miedo. Porque no sabemos lo que hay del otro lado. La libertad no es cómoda. Y justamente está bien que así sea. La idea de la libertad es que te incomode. Capaz, vivir de verdad empieza por dejar la comodidad del guión y acercarnos un poco a nuestro mar. Y el mar para cada uno es distinto. Quizás para algunos estudiar lo que les gusta, vestir como se sientan cómodos, hacer lo que los apasione, escuchar la música que les guste, comenzar a vivir olvidándonos que hay una cámara grabándonos. Y quizás el verdadero problema no es vivir siendo observados, sino terminar olvidándonos quiénes somos cuando nadie nos mira. Ese fue el episodio de hoy. Mi nombre es Mariano Rodríguez. Espero verte en el próximo mate. ¡Demonios! Di algo, Truman. Estás en televisión. Estás en vivo para el mundo entero. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sí.